Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Ya, ahí está grabando. Bueno, voy a empezar un poquito desordenado con Apocalipsis, pero como les digo, voy a entrar a Apocalipsis primero para darle el gusto a Leslie, que tanto que quería que habláramos de Apocalipsis, ya le voy a dar el gusto, ya, tanto que molesta a esta hermana, le voy a dar el gusto de una vez por todas. ¿Ah? Es bueno eso, ¿eh? Es bueno que los alumnos insistan. De alguna manera demuestran el interés y el hambre por aprender. Pero no es lo ideal lo que voy a hacer. Ojo, quiero aclararlo, porque lo ideal, como les dije, es que Apocalipsis se toque junto, posteriormente a haber estudiado Daniel. O sea, Daniel es un estudio, es un libro obligado para entrar a Apocalipsis, desde el punto de vista pedagógico, ¿verdad? Claro, si el profesor es hábil, bueno, puede tocar Apocalipsis de buenas y primeras, no hay ningún problema. Pero desde el punto de vista pedagógico, para que los alumnos entiendan bien, comprendan y se adentren al mundo ya de la profecía dura, digamos, es muy recomendable estudiar el libro de Daniel primero, ya por una serie de factores que ya expliqué en otras ocasiones. Entonces, lo que voy a hacer es entrar a Apocalipsis, pero voy a entrar de manera sencilla, muy básica. No se crean que voy ahí a darme vueltas con cosas muy rebuscadas, no. Y por eso que voy a empezar un poquito desordenado, porque si ustedes se dan cuenta, yo tengo anunciado dos conferencias de Apocalipsis y voy a empezar de atrás para adelante, porque en vez de empezar con el capítulo 1 hasta el 3, que son los mensajes a las 7 iglesias, voy a empezar del 4 y 5, que es la visión del trono de Dios, el cordero y el rollo, ¿verdad? Pero en este caso, como son capítulos, entre comillas, introductorios de Apocalipsis, así que el orden de los factores no altera el producto. Así que en ese sentido no corremos ningún riesgo ni me voy a criminar por empezar por el capítulo 4. Así que se van a sorprender, el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis es una maravilla, es una cosa que nos transporta, nos eleva los pies de la tierra y nos lleva hasta el mismo trono de Dios. Es una cosa pero inmensa que podría dar para un mes el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis, porque hay tanto detalle, tantas cosas. Y como buen profe, más que entregarle revelaciones súper ocultas, voy a instruirlos respecto al contenido mismo de la temática del Apocalipsis.
Porque ustedes se dan cuenta que en el vocabulario que usa Apocalipsis, todo en un 90 y algo por ciento tomado del Antiguo Testamento. O sea, para poder explicar muchas cosas de Apocalipsis, me voy a tener que remitir al Antiguo Testamento, ¿vale? Y eso es maravilloso, porque se van a sorprender de la aplicación que hace el Espíritu Santo en la revelación, ¿verdad? A Juan, cómo utiliza elementos que son naturales, propios, comunes al hebreo, digamos, al israelita, al, a la persona de aquel tiempo, ¿cierto? Porque se mencionan cosas que son familiares, ¿verdad? Qué sé yo, el altar, el trono, el inciensario, las copas, el santuario, etcétera, etcétera. ¿Mm? El rollo. Ustedes se van a dar cuenta cuando hablamos del rollo, cuando hablemos del capítulo 5 del rollo del cordero, ustedes van a dar cuenta que este tema del rollo, cuando dice rollo, está hablando de pergamino, porque no existían libros como existían hoy en día, eran pergaminos, ¿verdad? Estos pergaminos que se enrollan así, de eso, hechos con papiro u otros materiales, unos más duraderos que otros. El papiro se descomponía con el tiempo, pero después se fue escribiendo en cuero. En fin, entonces esos son los rollos, ¿verdad? Y esos son los libros de aquel tiempo, ¿verdad? Y van a descubrir cosas maravillosas, porque hay rollos que están sellados. ¿De dónde sale la idea del sello? ¿Qué es eso del sello? Porque también vamos a ver el día que hablemos de Apocalipsis de manera más extensa, van a ver ustedes que hay sellos que son dessellados, ¿verdad? Eh, y se revelan cosas, ¿verdad? Antiguamente mire, ya me estoy entusiasmando ya, pero bueno, antiguamente los pergaminos, los rollos, se escribían por ambos lados. Incluso a veces se lavaban, se borraban y se volvían a escribir. O sea, era todo un tratamiento el tema de los rollos, ¿verdad? Es más, en Israel, en Judea, o sea, en Palestina, digamos, no eran comunes el material para confeccionar estos rollos no eran comunes, eran importados desde Egipto. Egipto era el gran importador de los rollos de papiro. Oh, trae todo un rollo muy bonito. Ahora es en la parte técnica, histórica, pero en la parte espiritual que tiene todo esto, porque todo es un símbolo, ¿verdad? Todo es un símbolo. De hecho, a Jesús no se le llama Jesús, se le llama el Cordero. Ahora, ¿por qué se le llama Cordero y no se le llama Jesús? Bueno, por algo se le dice Cordero, porque se hace alusión justamente a el sacrificio, la ofrenda. O sea, todo el vocabulario tiene un propósito en Apocalipsis. ¿Por qué no se dice Jesús? Se dice Cordero, porque se hace alusión al sacrificio, ¿verdad? Al sacrificio. Y se van a dar cuenta ustedes que es muy bonito aprender todo lo que tiene que ver con el santuario, los servicios del santuario, porque Apocalipsis está lleno de eso, ¿verdad? Del altar, el incensario, el sacerdote, ¿no es cierto? En fin. Bueno, y después, ya no me acuerdo para cuánto fijé la fecha, pero se vienen el capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis, donde tenemos una parte introductoria, ¿no es cierto?, que es la revelación de Jesucristo, capítulo 1, y después tenemos el mensaje a las 7 iglesias, mensaje a las 7 iglesias de Asia, donde vamos a ver un mapita, y yo le voy a mostrar ahí donde están las iglesias. Ahora, ese territorio donde están las iglesias del Apocalipsis, hay mucho más ciudades, pero la inspiración en su finita sabiduría tomó como ejemplo ciertas ciudades, Pérgamo, Esmirna, la Odisea, etcétera, 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 porque esas ciudades tenían características que le servían al Espíritu Santo para explicar la condición de las iglesias a lo largo de la historia, ¿vale? Yo les voy a enseñar la interpretación clásica, la interpretación histórica, la interpretación que siempre la iglesia ha enseñado respecto a las 7 iglesias. No me voy a ir a las nuevas interpretaciones que hay hoy en día porque es para puro enredarlo. Eso ya lo verán ustedes algún día con algún otro maestro, pero yo les voy a enseñar, digamos, la parte original, la histórica, lo que siempre el cristianismo ha enseñado, desde los reformadores para atrás, ¿vale? ¿Ok? Ahora,
Que alguno adopte después otra interpretación de las iglesias, bueno, ya es el problema de cada uno, pero mi deber es explicarle, digamos, la interpretación histórica, la clásica, la que todo el mundo, nuestros tatarabuelos aprendieron, ¿verdad? Después que se fue distorsionando el cristianismo hasta el día de hoy, bueno, ya esa es otra historia. Eh, ¿Ok? Queda pendiente y les debo la parábola o la alegoría de rico y Lázaro. Quedó pendiente por problemas de señal, no lo pude dar, pero queda pendiente, está pendiente eso del rico y Lázaro, ¿ok? A propósito de, hoy que estoy parlanchino hoy día, parece que estoy hablando todo lo que no he hablado en toda esta semana. A propósito de mis investigaciones personales, porque como le expliqué el otro día, me especializo en varias cositas, así como que estoy metido ahí en eso y le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy. Entonces, todos estos días he estado investigando otro libro que encontré sobre Martín Lutero. Este libro pueden ver ustedes que ya se cae a pedazos, tuvo que forrarlo con una wincha. Es de Ronald Byton. Ronald Byton, un eh, fecundo escritor protestante que hizo una biografía de Martín Lutero por allá por los años 50. Eh, Estoy repasando de nuevo la vida, digamos, la vida y obra de Martín Lutero y, y cada vez me sorprendo más, fíjese, de algunos detalles. Estaba justamente repasando algunos mapas de la Reforma. Aquí tienen ustedes, te lo pueden encontrar en cualquier librería cristiana. Es un atlas de la Reforma protestante, donde están los mapas y fotitos, pero todo relacionado con la Reforma, ¿vale? Por ejemplo, tocan Alemania, están los mapas de Alemania, los lugares donde Lutero dio su discurso, y todo ordenadito. Después está Calvino, y después está Zwingli, y después está Wycliffe, y está Huss, y están todos estos caballeros, ¿ya? Entonces, es muy importante el atlas. Cuando uno hace una investigación histórica respecto a eventos del cristianismo, es fundamental los mapas. Los mapas son, pero fundamentales. Nosotros a veces no tomamos asunto a los mapas. Eh, pero bueno, vamos a empezar entonces. Le iba a decir algo, me fue la onda. Algo le iba a decir sobre Lutero y no sé qué cosa, pero bueno. Vamos entonces inmediatamente, ya hemos jurado, así que vamos inmediatamente a Filipenses, vamos a la cartita de los Filipenses. Vamos para allá. Antes de empezar, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud respecto a lo que hemos visto desde Romanos para adelante? Les doy permiso para que pregunten de más atrás si quieren. No les digo de Filipenses porque no, todavía ni hemos visto, ni terminamos el capítulo 1 de Filipenses. ¿Qué me van a preguntar? Pero si de Efesios, alguien ha repasado Efesios, Gálatas, Corintio, ¿por qué no? Porque también he hablado sobre Corintios, Romanos, si alguien tiene una inquietud, una duda, no tenga ningún problema en preguntar, ¿ya? Por si acaso. ¿Hay alguna inquietud o no? ¿O continúo nomás? ¿Me autoriza mi pastor a continuar nomás? Ya, ok, ok. Bueno, de todas maneras, ustedes saben que por WhatsApp ahí me mandan audio, no hay problema, pueden preguntar. Estoy 24/7 disponible, no se preocupen de eso. Ya, vamos a Filipenses entonces, capítulo 1, versículo 12. Si no me equivoco, ahí quedé, ¿verdad? Porque el capítulo, la única clase que he dado introductoria, hablamos de los mapitas y qué sé yo, y algo les dije, algo entramos a la Biblia ya. Hablamos sobre Filipenses 1, del 1 al 11. Eso ya está visto, si no me equivoco, en el primer video. Así que ahora vamos a hablar sobre el versículo 12, Filipenses 1:12. Filipenses 1:12. Si ustedes se fijan en el título, y yo voy a hacer un ejercicio que de puro flojo no lo he hecho nomás, que quedé de hacerlo desde el curso romano, pero se me van. Entonces, voy a compartir pantalla, voy a compartirles la versión de Jerusalén, justamente, de Filipenses para que vamos comparando, ¿ya? Para que vamos comparando. Espero que estén viendo en estos momentos el texto en la pantalla, ¿ya? Sí, sí, perfecto, ya. Me hacen con el dedito así nomás o qué sé yo, o me escriben en el chat, ya.
Tenemos Filipenses aquí. Entonces vamos a ir leyendo la versión Reina Valera, pero también vamos a tener la versión de Jerusalén acá, ¿ya? Y para que vayan comparando ustedes. Entonces, en la versión Reina Valera se titula Para mí vivir, el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Ahora, como ustedes son buenos alumnos y ya están un poquito ya versados en la justificación por la fe, ¿verdad? Que a propósito, el término justificación por la fe es un término que es bíblico, ojo, pero lo adopta o lo revive, por decirlo así, Martín Lutero, ¿cierto? Debido a un correcto entendimiento o descubrimiento que él hace respecto al término justicia. Yo compartí una foto de este libro que estoy leyendo respecto a algo que comentó directamente Martín Lutero. Si usted me permite, yo le voy a buscar acá el texto donde justamente nuestro hermano Martín hizo un comentario respecto a la palabra justicia. Entonces yo quiero recalcar eso para que vean ustedes que este asunto es crucial a la hora de explicar o enseñar lo que tiene que ver con la nueva vida, la conversión, y qué es lo que menos se habla en las iglesias. No se está enseñando esto. ¿Qué página? Ah, te la doy al tiro porque lo tengo rayado aquí y de hecho creo que lo mandé al grupo. Eh, a ver, por aquí lo tengo. Uy, a ver, se me perdió. Tengo todo rayado este libro. Lo que pasa es que hice una recopilación acá de todos los libros que tengo sobre Martín Lutero. Entonces, hay unos que hablan sobre sus obras y hay otros que son biográficos. Entonces, lo que estoy haciendo es repasar los libros biográficos para después tirarme con lo que es ya, o repasar lo que son los escritos propios de él. ¿Ya? Acá está, ya. Página 66 de este libro, Lutero, de Ronald H. Byton. ¿Mm? Byton, ¿ok? De 1955. Wow. Entonces, perdona que lo saque del tema, pero yo creo que todos aprendemos con estas cosas. Entonces, él dice acá, en la página 66, dice, en el griego de las epístolas de Pablo, la palabra justicia tiene un doble sentido. Esto se lo expliqué yo cuando le hicimos el curso romano. ¿Se acuerdan que les hablé que la palabra justicia se puede entender en varios sentidos? Bueno, Lutero no tenía claro eso. Lutero cuando leía justicia, él hacía referencia a la parte jurídica, la parte punitiva, la parte legal, la parte judicial, el castigo, la sentencia, pero no veía la misericordia en la palabra justicia, ¿verdad? Entonces, claro, como Staupitz, su mentor en la orden de los agustinos, estaba con la cabeza como papa de Lutero, que tanto que se confesaba y se confesaba, se confesaba, se confesaba y no encontraba la paz. Y Staupitz le dijo, ¿sabes qué más? Tú te tienes que distraer, así que te vas a ir de profesor de Biblia. Así que toma, anda a leer la Biblia. Y Martín Lutero se pone a estudiar el libro de Romano. Bueno, primero empieza a dar clases sobre los Salmos y después entra a Romano y a Gálatas. Y cuando lee Romanos, se encuentra con esto de la justicia y empieza a cabecearse. Y dice así, en el griego, en las epístolas de Pablo, la palabra justicia tiene un doble sentido que se traduce como justicia y justificación. El primero, justicia, es un estricto cumplimiento de la ley, como cuando un juez pronuncia la sentencia apropiada. La justificación es un proceso de especie semejante al que a veces tiene lugar si el juez suspende la sentencia, deja al prisionero en libertad condicional
expresa confianza e interés personal por él y en esa forma inspira tal resolución, que el hombre se regenera y la justicia misma es conservada en última instancia mejor que mediante la extracción de una libra de carne. En forma similar, el mejoramiento moral que resulta de la experiencia cristiana de regeneración, aun cuando no llegue a la perfección, puede ser considerado como una vindicación de la justicia de Dios. Dios no condiciona su perdón a la esperanza de futuros cumplimientos. Y el hombre no se reconcilia con Dios por ninguna realización de su parte, ya sea esta presente o prevista. De parte del hombre, el único requisito es la fe, que significa creer que Dios estaba en Cristo buscando salvarnos. Confianza en que en Dios mantendrá sus promesas y sumisión a su voluntad y a sus caminos. La fe no es una realización, es un don, pero solo viene escuchando y estudiando la palabra. Para todo el proceso de ser convertido en un hombre nuevo, Lutero adoptó la terminología de justificación por la fe de Pablo. Ahora le voy a leer palabras de Lutero. Noten lo que él escribió. Con ardiente anhelo, dice él, ansiaba comprender la epístola de Pablo a los romanos y solo me lo impedía una expresión, la justicia de Dios, pues la interpretaba como aquella justicia por la cual Dios es justo y obra justamente al castigar al injusto. Mi situación era que, a pesar de ser un monje sin tacha, estaba ante Dios como un pecador, con la conciencia inquieta, y no podía creer que pudiera aplacarlo con mis méritos. Por eso no amaba yo a Dios, al Dios justo que castiga a los pecadores, sino que más bien yo odiaba a Dios y murmuraba contra él. Sin embargo, me así a Pablo y anhelaba con ardiente sed saber qué quería decir cuando él decía la justicia de Dios. Reflexioné noche y día hasta que vi la conexión entre la justicia de Dios y la afirmación de que el justo vivirá por la fe. Entonces comprendí que la justicia de Dios es aquella por la cual Dios nos justifica en su gracia y pura misericordia. Desde entonces me sentí como renacido y como si hubiera entrado al paraíso por las puertas abiertas de par en par. Toda la Sagrada Escritura adquirió un nuevo aspecto y mientras antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora me tornó inefablemente dulce y digna de amor. Este pasaje de Pablo se convirtió para mí en una entrada al cielo, hablando de el justo vivirá por la fe. Y termina Martín diciendo lo siguiente: si tienes verdadera fe en que Cristo es tu Salvador, ves de inmediato que tienes un Dios lleno de gracia, pues la fe te lleva y te abre el corazón y la voluntad de Dios para que puedas ver su pura gracia y amor desbordante. Al contemplar a Dios por la fe, hace ver su paternal y amistoso corazón, en el cual no hay ira ni aspereza. El que ve a Dios iracundo no lo ve como es debido, sino que ve solamente una cortina, una pantalla, como si se hubiera echado una nube oscura sobre su cara. ¿Se dan cuenta ustedes? Oye, cuando uno estudia el proceso por el cual partió Martín Lutero, con todo este entendimiento, es una cosa maravillosa, maravillosa. A mí se me hace que las iglesias deberían volver a entrar en estos temas. Eh, Cada miembro de iglesia tendría una nueva experiencia, de verdad que sí. Cuando no se tocan nuestros temas seguidos en la iglesia tiende a viciarse, a malearse, eh, tiende a convertir la religión simplemente en formas, en prácticas externas, y estos temas nos bajan otra vez.
Así que ojo con eso. Ya, sigamos. Si se corta, ya saben, vuelven a entrar por el mismo link, ¿ok? Pues ya me están avisando que se va a cortar. Bueno, ahora sí, vamos a Filipenses entonces. Vamos a Filipenses. Dice ahí Filipenses 1:12. Filipenses 1:12. Para mí vivir es Cristo. Ya el título no está hablando automáticamente de justificación por la fe, de una dependencia de la gracia de Cristo y una desconfianza en mis propios méritos, mis propias capacidades. ¿Vale? Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, cuando dice sucedido, no solo se está refiriendo a las varias experiencias duras que ha tenido que pasar Pablo en el trabajo misionero, sino que también a sus cárceles. Pablo está haciendo directa alusión acá a sus prisiones. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado, es decir, han resultado más bien para el progreso del Evangelio. Ahora, ¿por qué creen ustedes que las prisiones de Pablo y todas las aventurillas que ha tenido que pasar Pablo, y para adentrarse en las aventuras de Pablo es cosa de entrar al libro Hechos de los Apóstoles, nada más? ¿Por qué creen ustedes que todas estas cosas que le han pasado a Pablo han resultado, dice acá, para el progreso del Evangelio? Interesante. Para el progreso del Evangelio. Sigamos leyendo. De tal manera, o sea, de tal manera ha progresado el Evangelio, por decirlo así, entre comillas, gracias a los padecimientos de Pablo, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. ¿Ok? En todo el pretorio. Cuando dice patentes, está haciendo referencia a que se han hecho conocidas, se ha corrido la voz. Cuando Pablo ha pasado alguna experiencia fuerte, en este caso prisiones, esa noticia ha corrido por todas partes. Dice acá el pretorio, ¿verdad? Bueno, el pretorio dice relación con cierta jurisdicción a cargo de un pretor. Pretor es un funcionario romano, el pretor. Por eso se llama el pretorio, ¿ok? Y a todos los demás, o sea, no solamente las regiones se ha corrido la voz de lo que ha pasado Pablo, sino que las iglesitas de todos los territorios, de Asia, de Judea, de Palestina, se han enterado, ha corrido la voz de lo que le ha pasado a Pablo. ¿Y cómo creen ustedes que reaccionan los creyentes cuando se enteran que Pablo ha caído preso? ¿Se desaniman? ¿Le entra el miedo? Oh, claro que hay miedo, somos humanos, ¿verdad? Pero cobran ánimo y con más fuerza todavía ellos difunden el Evangelio. Versículo 14. Y la mayoría, nota, no dice todos, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor. Quiero hacer resaltar una cosa acá. Si ustedes leen el versículo 13, cuando dice, se ha hecho patentes, el 13, se ha hecho patentes en Cristo. Nota, en Cristo. ¿Ok? Y después el 14 dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor. Interesante, ¿eh? Que todo lo que está aquí escrito, relatado, todo lo vivido, todas las experiencias son en Cristo, en el Señor. ¿Se acuerdan que yo a modo irónico le hablaba de algunos personajes del mundo cristiano que meten la pata y después se la dan de víctimas, ¿no es cierto? Bueno, el caso de Pablo no era así. Pablo caía preso realmente por causa de la piedad. No por imprudente, no por desafiante, no por orgulloso, no por soberbio, no por prepotente, ¿verdad? En Chile diríamos, perdonen la expresión que voy a usar, en Chile diríamos pintamono,
¿cierto? Figurín, figurita, ¿cierto? No, los siervos de Dios no pasaban estas cosas por ser imprudentes, irresponsables. Los hijos de Dios pasaban vicisitudes por causa de la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Por causa de un testimonio justo. Es decir, que ellos pasaban esas cosas injustamente. O sea, ellos eran irreprochables. Ellos no caían presos por violar la ley, por hacer algo ilícito, por hacer algo imprudente. Ellos caían presos, ¿no es cierto?, de manera injusta. Del punto de vista espiritual, caían presos justamente, es decir, a causa de su piedad, no de su impiedad, que no es lo que pasa ahora. ¿Ok? Ellos realmente caían presos injustamente por revelar, por vivir los principios del Evangelio y por declarar algo, ¿no es cierto?, que era hostil no solamente a la iglesia judía, a Israel, porque acuérdense que la persecución contra la iglesia comenzó desde los judíos. Fueron los judíos que comenzaron a perseguir y a asesinar cristianos. ¿Vale? Y después el Imperio Romano. Entonces, y de hecho, esto lo confirma el apóstol Pedro, que lo vamos a estudiar el próximo año, Dios mediante. Vayan por favor a la primera carta del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro. Vamos a confirmar un poquitito lo que le estoy diciendo. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Recuerden que si se corta, vuelven a entrar por el mismo link, por favor, ¿ya? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Allá noten aquí. Si sois vituperados, eso vituperado es eh, eh, que nos abruman con insultos, ¿eh? Que nos insultan, nos ofenden. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, es decir, del punto de vista de los perseguidores, Él es blasfemado, Dios es blasfemado, es insultado al atacarnos a nosotros. Pero por vosotros, del punto de vista de ustedes, ¿no es cierto?, es glorificado. Es decir, Dios es glorificado cuando el cristiano padece por causa de la piedad. Versículo 15. Así que, ahora acá viene lo bueno. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, noten, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Claro, en dicho caso, sería justo meternos presos o que nos vituperen. No sé si me están entendiendo la idea. O sea, si somos transgresores de la ley, somos malhechores y hacemos cosas injustas, pues merecemos estar presos desde el punto de vista legal. Pero si vivimos una vida piadosa conforme a los principios del Señor y por eso se nos mete preso, de parte de los perseguidores, Dios es blasfemado, es insultado. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 15. Así que esta es la advertencia del apóstol Pablo respecto a aquellos que pasan persecución o situaciones injustas en la vida. ¿Vale? Tengamos en cuenta muy bien cuál es el motivo por el cual estamos padeciendo. ¿Vale? Cuando nosotros padecemos como cristianos, se entiende que padecemos por un cristianismo puro. Padecemos porque como cristianos se nos trata de manera injusta. Nosotros no hemos transgredido ni hemos faltado respeto a la autoridad.
sino que se nos está, estamos siendo sometidos a una situación injusta. Desde el punto de vista de Dios, nosotros glorificamos a Dios, ¿vale? Pero no así cuando siendo creyentes padecemos justamente por transgresores, por imprudentes, por irresponsables. Ojo con eso. Así que el consejo del apóstol Pablo, en el versículo 15, 1 de Pedro 4:15, es: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. ¿Ya? Esto de eh, esto de entremeterse en lo ajeno, voy a explicarlo, porque usted dirá, ¿cómo entremeterse en lo ajeno? ¿Cómo es eso? Este, esto de entremeterse en lo ajeno dice relación con el tipo de persona imprudente en la congregación, ociosa, que se hace parte en el chismeo, ¿ah? En el chismeo, que contribuye a eh, amplificar el chisme y por lo tanto provoca discordia y disensión, ¿verdad? Ok, bueno, el 16 dice, 1 Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esto es súper importante que ustedes lo entiendan, porque resulta de que a la hora del juicio se van a evaluar cuáles fueron los motivos por los cuales tú padeciste como cristiano. Si padeciste por ser un cristiano íntegro o padeciste por un cristianismo de nombre nomás. De hecho, el versículo 10, de hecho, el 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Los motivos por los cuales nosotros hacemos algo, pensamos algo, vivimos algo, padecemos algo, los motivos, eso va a ser pesado en balanza. A ver, ya, está bien, te fuiste preso, pasaste esto, otro, pero ¿cuál fue el motivo? El motivo fue una imprudencia tuya, te pusiste a actuar como impío. ¿Qué pasó? ¿Se te explotaste en la ira, no te controlaste? ¿Qué pasó? ¿O fue realmente algo injusto lo que te sucedió por ser fiel a los principios de Dios? ¿Qué fue? ¿Okay? Y acá se aplican las famosas palabras, Señor, Señor, en tu nombre padecimos persecución. Sí, pero persecución por ser justo o por ser injusto. ¿Okay? Volvemos a Filipenses entonces. Hago este pequeño paréntesis porque Pablo justamente padeció como cristiano, ¿vale? Acá dice, vuelvo a leer, perdone que vuelvo a repetir esto, pero es que en la repetición está la clave del aprendizaje, dicen los antiguos clásicos. Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Lo extrapolo al día de hoy. Algunos cristianos que padecen ciertas cosas, en vez de lo que les sucede redundar para el progreso del Evangelio, más bien redunda para el desprestigio del Evangelio. ¿Sí o no? Claro que sí, pues. Claro que sí. Claro que sí, pues. Pero sin embargo no es el caso de Pablo. Acá dice 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, conocidas, evidentes, en Cristo. Noten, creo, y acá donde iba, ¿por qué dice en Cristo? Porque las cosas que le han pasado es por estar en Cristo. ¿Y qué quiere decir estar en Cristo? Quiere decir que le han pasado cosas por hacer la voluntad de Dios.
no la de él. Yo quiero que ahora que piquen fino lo que estoy diciendo. Esto es justificación por la fe, pero a la vena lo que estoy haciendo acá. Cuando yo padezco como cristiano es por hacer la voluntad de Dios, no por hacer mi propia voluntad. Si estuviese haciendo mi propia voluntad, ya no vive Cristo en mí, vivo yo y vivo para el yo. Pero Pablo dice, para mí vivir es Cristo. Por lo tanto, todo lo que él hace y por ende las experiencias que pasa es por estar en Cristo. Y lo he dicho varias veces, estar en Cristo es estar constantemente viviendo, renunciando al yo, al egoísmo, a lo que yo quiero y superpongo lo que Cristo quiere. Eso es vivir en Cristo. O usted escucha por ahí, no, es una hermana en Cristo. Ah, sí, la hermana, sí, él es una hermana en Cristo. Sí, mi hermana en Cristo, claro. Pero ahora nosotros comprendemos bíblicamente que es estar en Cristo. Estar en Cristo es vivir haciendo lo que Cristo ordena. De lo contrario, solamente es un cristianismo nominal, es decir, de nombre nomás. Pero en la práctica hago lo que a mí se me ocurre. Y me peleo con la vecina y la agarro a garabato. Y si puedo estafar, estafo. Y si puedo hacer del pillo, hago el pillo. Dando mal testimonio por todos lados, pasándome en la fila, dándome la de pillo en todos lados. Si puedo, no pago el pasaje. Me salto el metro. En fin, eso no es estar en Cristo. Estar en Cristo y vivir una vida íntegra semejante a la de Cristo. Eso es estar en Cristo. Y como Pablo vivía en Cristo, de hecho el título lo dice, para mí vivir es Cristo, por ese motivo él pasaba prisiones. Por lo tanto, su prisión no tiene reproche. ¿Vale? Cuando el Señor Jesús pasaba todo lo que pasaba y le hicieron todo lo que le hicieron, no lo hicieron porque era malhechor. Lo hicieron porque su vida se conformaba a los principios del cielo. Él vivía la ley de su padre. Los principios de la ley, él lo asimilaba en su vida diaria y eso chocaba con el mundo impío, porque él se salía de los marcos. ¿Vale? Por lo tanto, cuando uno padece como cristiano íntegro, glorifica a Dios. Eso es glorificar a Dios. Glorificar a Dios es vivir conforme a los principios del Evangelio, ser íntegro, consecuente. Eso bíblicamente es dar gloria a Dios. Pero hoy en día no se entiende eso. Se cree que dar gloria a Dios es estar 3 horas cantando, hacer milagros, levantar las manos, gloria a Dios. Está bien, son formas religiosas. Pero desde el punto de vista de la piedad, punto de vista de la piedad, eso no es dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios es otra cosa. ¿Vale? Versículo 14, Filipenses 1:14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Vale? Las vicisitudes de Pablo lo que hacían simplemente era estimular a la iglesia. Ahora, había personas que se desanimaban y les daba miedo cuando se enteraban que estaban metiendo presos cristianos y había muchos que se daban marcha atrás y renunciaban. Claro, claro. De hecho, había varios colaboradores de Pablo que se echaron para atrás. Pablo habla de un tal Marcos, dice que lo abandonó. Y después Bernabé quería invitar de nuevo a Marcos ahora misionera, y Pablo dijo, no, 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 yo con ese no voy. Y ahí como que se enojó un poquitito con Bernabé, y Bernabé se fue por un lado, y Pablo se fue por otro lado. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso que el 14 dice la mayoría. Claro, no todos. Había muchos que se enteraban que Pablo estaba preso y agarraban miedo. Pues, parece que está muy complicado eso cristiano. Pero acá dice la mayoría de los hermanos.
cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Y déjeme decir una cosa, los que caían presos en ese entonces, bueno, yo no sé si ustedes habrán visto, yo tuve el privilegio y la oportunidad de ver la celda del apóstol Pablo, allá en la cárcel Marmentinum, en Roma. Dios me permitió estar ahí y bajé donde estuvo preso el apóstol Pablo ahí, y una cosa, pero tenebrosa. O sea, la gente que caía presa en el siglo I no se moría por la sentencia, se moría por la estadía. La gente se moría antes, por enfermedades, por infecciones, porque no había ventilación, etcétera, etcétera. Y esa celda donde tuvo Pablo era un hoyo en el piso, de pura piedra, helada, sin luz, sin ventilación, donde no había ninguna posibilidad de estar en un lugar aseado con las mínimas medidas de higiene. O sea, dormían ahí en la orina misma. Entonces dice el versículo 16, Filipenses 1:16, los unos, perdón, ah, el 15, Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Vale? ¿Qué está diciendo acá Pablo en palabras simples? En la iglesia, no solamente en Filipos, sino que en todas las regiones, las iglesias estaban compuestas por seres humanos defectuosos, como ustedes y como yo. Y algunos difundían el evangelio de manera sincera, honesta, transparente, íntegra. Pero otros estaban salpicados de algunos defectos, porque eso que dice ahí, envidia y contienda, esos son frutos de la carne. Esos son defectos de carácter, eso que está ahí. Envidia y contienda. Eso, del punto de vista de la justificación por la fe, del punto de vista de la santificación por la fe, eso debería ser eliminado por la fe. O sea, por la fe yo debería eliminar la envidia. O sea, no yo, Cristo en mí, pero me refiero a que yo debo desear derechamente no ser envidioso y pedir al Señor que me ayude. O sea, eso es un defecto de la carne que todavía prevalecía en algunos creyentes. Y Pablo lo está haciendo notar. Algunos predican por envidia y contienda. La palabra contienda tiene que ver con rivalidad. Y eso hoy en día es súper común, ustedes lo saben. ¿Verdad? Eso es súper común hoy día, el tema de las rivalidades, no le voy a contar yo historia. Pero otros de buena voluntad, es decir, con buena intención. ¿Ok? Los unos, es decir, los que anuncian el Evangelio por envidia y contienda, los unos anuncian a Cristo por contención, por rivalidad, ¿verdad? No sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Por qué Pablo dice que aquellos que anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, es decir, con envidia y contienda, dice que pensando añadir aflicción a mis prisiones? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Pablo, al enterarse, y Pablo recibía informes misioneros, Pablo al enterarse que habían elementos impuros difundiendo el evangelio, bueno, evidentemente eso provocaba una tristeza, un desazón en Pablo, ¿verdad? Sin embargo, cuando él escuchaba buenos informes de hermanos de todo corazón que difundieran el evangelio, eso era un bálsamo para Pablo, ¿vale? Versículo 17. Pero los otros, es decir, lo que lo hacen de todo corazón, los otros por amor. Cuando dice acá que los otros por amor, quiere decir que lo que realmente los mueve para difundir el evangelio es el amor. Y cuando decimos amor, estamos hablando que su trabajo está fundado por dos principios fundamentales de la ley de Dios: el amor a Dios y el amor al prójimo.
De estos dos principios depende toda la ley. ¿Vale? Sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Ok? Estoy puesto para la defensa del Evangelio. Esta expresión de que estoy puesto quiere decir estoy destinado. ¿Ah? Estoy destinado para la defensa del Evangelio. Y Pablo comienza una pregunta acá, el 18. ¿Qué pues? Que no obstante, bueno, esto de que qué pues, en el fondo, ya que él plantea esta, eh, este matiz en la iglesia, que si bien todos difunden el Evangelio y todos son miembros de la iglesia, hay algunos que lo hacen por ciertos motivos y otros lo hacen por otros motivos. Unos motivados por la envidia y el egoísmo, no sinceramente, o por cumplir, o por religión, o por norma, o por cumplir, por costumbre, por tradición, porque el papá me lleva a la iglesia, porque nací en la iglesia, porque mi papá es el pastor, porque no sé qué cosa, y otros de todo corazón, por amor. A los dos, pero ambos promueven el evangelio. Así que Pablo dice, mire, de todas maneras, ¿ya? De todas maneras, no obstante, 18, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Mire, Pablo, qué práctico. Qué práctico. Si bien hay algunos que tienen motivos egoístas, de todas maneras difunden el nombre de Cristo en lugares donde no se conoce a Jesucristo. Miren qué práctico. Rapidito, les cuento una pequeña historia, una pequeña historia. A mí me tocó ir a visitar una familia, San Pedro de Atacama, hace varios años atrás. Una familia muy humilde, personas autóctonas de allá, de origen aymara, coya, en fin. Y estuve por varias semanas visitando a esas familias, dando estudios bíblicos a los niños, a los jóvenes, a todos. Hicimos una clase ahí, improvisamos una pizarra, una sala de clase afuera en el patio. Fue una cosa bien rústica, bien bonita. Pero resulta que en el mismo pueblo, porque esto fue más o menos a la salida de San Pedro de Atacama, en el mismo pueblo había una hermana, bien misionera ella, bien movida, bien activa y conocida ahí en el sector, y conocida de esta familia. Pero ella tenía algún prejuicio conmigo, ¿no es cierto? Y no fue o no iba a las reuniones cuando yo iba a visitar a esta familia. Yo la invité, la intenté llamar por teléfono, pero no iba. Y sabía que yo estaba ahí haciendo un trabajo de estudios bíblicos, pero no iba. ¿Por qué tenía algún prejuicio conmigo? Bueno, el asunto es de que esta persona eh, sembró el prejuicio de tal manera, que después yo ya no fui invitado a visitar esas familias. Claro, después me entero que ella está visitando a esa familia. Como se dice en buen chileno, le surruchó el piso, ¿verdad? Pero, ¿cuál fue mi conclusión? Bueno, la de Pablo, ¿verdad? La de Pablo. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré más. Porque la hermana, a pesar de su tema personal conmigo, la hermana es buena misionera, la hermana daba estudios bíblicos y enseñaba y le gustaba visitar familias y yo la conocí personalmente en algún tiempo y es muy buena misionera. Así que en ese sentido yo no tengo nada que decir, pero tenía un tema personal conmigo, ¿verdad? Pero, ¿qué nos enseña el Evangelio? ¿Qué está primero? ¿El tema personal o las almas? Las almas. Era más importante esas familias, esas personas que recibiesen estudio bíblico. Bueno, y si no soy yo, que se los dé otro, pero que reciban estudio bíblico, ¿no creen ustedes? Eso es superponer, ¿no es cierto?
el amor por las personas al interés personal. ¿Ok? Bueno, el versículo 19, Filipenses 1:19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Que la iglesia de Filipo estaba intercediendo en oración para que Pablo fuese liberado. Y Pablo manifestaba su confianza que gracias a esa intercesión, por eso que es súper importante la intercesión, en general, bueno, obviamente quienes ejercen un liderazgo en la iglesia es importantísimo el tema de la intercesión, pero esto también es una regla para todos nosotros, ¿vale? Cuando nosotros nos enteramos de una situación delicada de algunos hermanos que están pasando situaciones difíciles, hay que interceder. Si no estamos físicamente ahí, tenemos que interceder. ¿Eso qué significa? Acordarnos de ellos en nuestras oraciones, tenerlos presentes, ¿vale? Note lo que dice Pablo acá, versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Notaron? Que es importante la intercesión por los hermanos, por las iglesias, por los misioneros, etcétera, etcétera. Cuando dice acá la suministración del Espíritu de Jesucristo, está haciendo referencia a la ayuda, al sostén mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sostiene o ayuda al que está pasando una situación difícil. De igual manera como el Señor Jesús fue sustentado en Getsemaní, de igual manera cuando nosotros estamos en angustia, para no perder la esperanza y lanzar todo por la borda, somos sustentados por el Espíritu Santo. ¿Está bien? Estamos en angustia, estamos sufriendo, vemos todo negro, no vemos ninguna salida, pero tenemos que ver las cosas con ojos espirituales. Dios a veces permite que pasemos por un trago amargo justamente para probarnos hasta dónde confiamos en Él. Recuerden que Él no nos someterá a una prueba más allá de la cual podamos soportar. Él sabe hasta dónde. Pero recuerden lo que leímos recién en Primera de Pedro, el fuego de prueba. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si una cosa extraña os aconteciese. Porque es el método de Dios para purificarnos. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor nos está ayudando en la santificación. La santificación tiene que ver con la perfección del carácter, del ser. Y Él quiere que seamos hijos suyos, no solamente en las buenas, sino que también en las malas. Por eso, cuidado con estarse derrumbando cuando llega una prueba. Y yo sé que llegan pruebas difíciles, sobre todo cuando te tocan algo que es cercano a ti, hijos, familiares, cónyuge, cosas que te mueven, que te sacan, que te sacan. Tenemos que soportar ahí, tomados de la mano de Cristo, soportando, 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 soportando. Y junto con la prueba dice que dará la salida. ¿Vale? Así que el apóstol Pablo, cuando estaba preso, no perdía el control. Él sabía que las iglesitas estaban intercediendo por él. Y él tenía confianza en eso. Acá dice, 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y efectivamente Pablo fue liberado en varias ocasiones. Así que es muy importante la intercesión. Conforme, 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, ¿notaron? Con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros soportamos la prueba en Cristo y pasamos la prueba,
¿Quién es glorificado? Cristo. Esa es la manera de glorificar a Dios. Entendamos el concepto de dar gloria a Dios. Nosotros damos gloria a Dios cuando vivimos en Cristo, soportamos en Cristo, obtenemos la victoria en Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, es Cristo revelado, no yo. Nosotros revelamos a Cristo en el diario vivir, revelamos a Cristo en la prueba, revelamos a Cristo en el buen testimonio, revelamos a Cristo manifestando preocupación, intercesión por el prójimo. Todos esos gestos, todos esos actos justos, esos actos de justicia, son motivados por el amor. Y eso glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque el que nos mira va observando nuestro testimonio. ¿Y qué hacen ellos? Glorifican a Dios, porque dicen, miren lo que Dios ha hecho con él. Miren cómo es. Tiene una manera de ser tan linda. Mira, qué impresionante. Eso glorifica a Dios. Y eso no se entiende en la iglesia. Se tiene un concepto errado de lo que es dar gloria a Dios. Y el cristiano sigue dando mal testimonio y vive como se le da la gana. O lo prueban al límite y se le sale todo el mundano que tiene adentro. Eso sucede, es común. ¿Y por qué es común? Porque la actual iglesia, todas las denominaciones, todas, no se salva ni una, desde los más sencillos y humildes hasta los más sofisticados, todas han abandonado el mensaje de la justificación. ¿Por qué? Porque las iglesias no se han seguido reformando, se han quedado con la liturgia, con la forma, ¿verdad? Ya sea por un liderazgo ignorante o por un liderazgo corrupto. Si las ovejas en cierto sentido no tienen la culpa, en cierto sentido, no tienen la culpa porque confían de buena fe en su liderazgo. Y si el liderazgo es deficiente, la iglesia para abajo va a ser deficiente. Si el pastor es ordinario, ¿cierto? Es vulgar, que es mediocre, la iglesia para abajo va a tener eso como referente. La iglesia se va a comportar como se comporta el siervo. Pero si el siervo le da cierta altura y estatus y dignidad al cargo, bueno, eso es un testimonio para el hermano humilde que mira al pastor como referente. Póngase en el lugar de Pablo, cómo los hermanos miraban a Pablo. Pablo se preocupaba justamente de dar un buen testimonio porque las iglesias veían en él un pilar, un sostén. O sea, era una responsabilidad. Pablo se tomaba en serio su llamado. ¿Vale? Sigamos entonces con el versículo el 20, perdón, comento una cosa pequeña nomás del 20, que dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, noten ahora, con toda confianza, siempre, ahora también será magnificado, noten, magnificado es lo mismo que glorificado, es lo mismo. Magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo da gloria a Dios con sus padecimientos físicos. O sea, Pablo al estar preso da gloria a Dios. Y al ser liberado también da gloria a Dios. Por eso que dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ya sea que me liberen o ya sea que me maten en la cárcel, de las dos maneras glorifico a Cristo. Glorifico a Cristo siendo liberado y glorifico a Cristo siendo asesinado. Porque por una o por otra estoy en Cristo. No por ser malhechor. Así que si tengo que glorificar a Dios con mi libertad, amén. Y si tengo que glorificar a Dios con mi muerte, amén también. A Pablo le daba lo mismo. Porque a Pablo lo que le interesaba era dar gloria a Dios. O sea, exaltar a Cristo. Así que por eso Pablo termina, o sea, no termina, pero nosotros vamos a terminar. El versículo 21 con una frase famosísima, y ahora la vamos a entender por qué Pablo dice esto. Porque para mí el vivir
es Cristo. Y el morir es ganancia. Si vivo, vivo para Cristo, vivo en Cristo y glorifico a Cristo. Y si muero, bueno, es ganancia porque descanso en Cristo. De una por otra, soy de Cristo y eso es lo que me interesa a mí. Versículo 22, vamos avanzando. Si se corta, ya saben el procedimiento, unos 10 minutos yo creo que vamos a tener que esperar. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne, es decir, en el cuerpo físico, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, a Pablo le daba lo mismo morir por Cristo o vivir en Cristo. Le daba lo mismo, porque por uno por otra, él glorificaba a Cristo. ¿Vale? Pero él decía, bueno, pero vivir me conviene más. O sea, no que me convenga a mí, le conviene a la obra. Porque si yo sigo vivo, puedo seguir visitando iglesias, puedo seguir sirviendo. Así que en ese sentido, parece que resulta mejor de seguir vivo. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas estoy puesto en estrecho. O sea, para Pablo las dos opciones eran buenas. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Te dan cuenta el razonamiento que él hace? Él dice, bueno, si muero, bien, porque muero en Cristo, ¿verdad? Pero si vivo, resulta en beneficio para la iglesia, porque sigo visitando, sigo escribiendo cartas. Pero al fin y al cabo, miren Pablo cómo sigue razonando, el 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. O sea, Pablo tenía la seguridad de que el Señor todavía no se lo iba a llevar. ¿Ya? Versículo 26. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Notaron? Respecto a dar buen testimonio con los padecimientos. Por eso que Pablo dice que nos comportemos como es digno. Porque si pasamos persecución, que sea por ser realmente cristiano y no por una imprudencia. Por eso que Pablo aquí aconseja en el 27, solamente que os comportéis, no te comportéis. Cuando dice comportéis, dar testimonio, conducta. Comportéis como es digno, como es coherente con el Evangelio. Para que, o sea que vaya a veros, o sea que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. ¿Qué quiere decir esto de que dice el 28 y en nada intimidados? Es decir, no permitamos que nos asusten, no permitamos que nos metan miedo. Acuérdense lo que leímos recién, que la iglesia cobraba ánimo cuando se enteraba de las prisiones de Pablo. No se asustaba, al contrario, cobraba más ánimo, más valientes se ponían todavía, pero no valientes temerarios e irresponsables, no, había una convicción en ellos, ¿vale? Así que por eso que Pablo dice acá en el 28, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. O sea, la oposición al Evangelio es señal de su perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto viene de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es decir, el creyente tiene que asumir cuando se hace discípulo de Cristo que va a padecer
si vive como Cristo vivió. Si la iglesia actualmente no es perseguida, es porque no refleja a Cristo. Si la iglesia actual reflejase a Jesucristo, estaría siendo perseguida. Pero no lo está. Al contrario, anda buscando abuenarse con el gobierno, con el Estado, anda buscando hacerse amigo de todo y buena onda, y no toquemos los temas delicados, calladitos, no toquemos temas conflictivos, hermanos, y aparece un hermano que toca un tema y lo sacan por fuera inmediatamente. Entonces todo hay que arreglarlo para no tener problemas. Claro, así nunca vamos a ser perseguidos por causa de Cristo. Por supuesto, claro que sí. Así que repito el 29 entonces, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Es decir, debemos esperar que nos pase lo mismo que le pasó a Pablo. Ojo con eso. Y ahora oís que hay en mí. ¿Vale? Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Ok? O sea, Pablo le está diciendo en el fondo, y con esto terminamos, si se corta lo dejamos hasta acá, ¿ya? En el fondo Pablo está diciendo en el versículo 30 que así como ustedes han visto y han sido testigos de lo que yo he sufrido por causa de Cristo, no se extrañen si les pasa lo mismo a ustedes. Recuerden lo que me pasó a mí y cobren ánimo. ¿Vale? Ahora, no todos necesariamente tienen que padecer lo que padeció Pablo. Pero Pablo nos advierte que si llegan a ese extremo de pasar lo que pasó él, cobren ánimo y aprendan de cómo yo enfrenté las prisiones en Cristo. Ustedes también deben hacerlo. En otras palabras, Pablo le está diciendo, aprendan, tomen lecciones del testimonio mío, de lo que me está sucediendo a mí, saquen lecciones. ¿Ok? Ahora, en estos tiempos modernos o estos tiempos actuales, vemos muy lejano esto de estar preso por Cristo, ¿no es cierto? Eso es más para los cristianos que están allá por Oriente, ¿no es cierto? Que están en ciertos sistemas sociales y políticos que son intolerantes, ¿verdad? Como los musulmanes y una serie de situaciones. Pero créanme que aquí, en este caso de Chile, por ejemplo, o quizá en Colombia, ¿no es cierto? Que son sociedades modernas, donde hay ciertas libertades, donde la Constitución garantiza la libertad de expresión, de opinión, de culto. Vemos difícil que nos pase algo como lo que pasó Pablo. Pero no es necesario que tengamos que estar presos. En la vida diaria suceden cosas injustas, en el trabajo, en las relaciones en la misma iglesia suceden injusticias, cosas increíbles que no pensaría que viniesen desde cristianos. O a veces por tener cierta posición, cierta idea, tomar ciertas posturas, a veces por no participar con el resto de ciertas directrices, uno es rechazado, discriminado, y no entienden por qué actuamos de alguna manera. Claro, porque a nosotros nos rigen principios distintos. Y eso a veces es complicado, sobre todo en el trabajo, donde muchos cristianos tienen que ceder porque se lo pierden el trabajo. Y hoy en día, estar sin una fuente de ingreso en una familia. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza. Profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei.
Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei. Ratio et Revelatio.